Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la primera charla que estaremos realizando en el marco del mes del autocuidado de QCICRON. Estamos hoy con el doctor Kevin Bernes, que estará colaborándonos en esta primera entrega de estas charlas. La idea que tenemos es que, bueno, a raíz del éxito que han tenido todas las charlas que hemos hecho ya con el doc, eh, en- dentro del nombre Hablemos con el Gastro, ahora lo quisimos extender a otras especialidades para que también pudiéramos resolver dudas con los diferentes especialistas que se ofrecieron a apoyarnos y que ahí poco a poco van a ir conociendo. Bueno, ya conocen bien al doctor que siempre nos ha estado apoyando. El doctor Quernenes es médico de la Caja Costarricense del Seguro Social y ahorita eh, haciendo un fellowship en Canadá para especializarse aún más en enfermedad inflamatoria intestinal y traer todo ese conocimiento para acá pronto. Le damos la bienvenida, Doc. Muchas gracias por estar acá otra vez con nosotros. Hola, hola, buenas noches. No, como siempre es un gusto todo lo que podamos ayudar y siempre lo decimos, ¿verdad? Que un, un paciente informado hace el trabajo de nosotros como gastroenterólogos más fácil y creo que, y los felicito, creo que este mes del autocuidado me parece una idea increíble porque es ir más allá, ¿verdad? Y pensar que la salud es un todo, ¿verdad? No es solo decir cómo está mi intestino, sino cómo estamos como un todo. Em, y sé que ustedes han tratado de reclutar la mayor cantidad de especialistas que les puedan ayudar y sé que va a ser un mes bastante cargado de diferentes temas, así que creo que es muy emocionante y muy honrado de empezar yo el mes con la primera actividad. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, primero porque el doc nos ayudó a organizar la mayoría de las charlas y luego, obviamente, el principal especialista con el que tenemos que siempre tener una muy buena relación y sacar dudas y todo lo que podamos va a ser nuestro gastro, ¿verdad? Entonces, no, más bien nosotros somos los honrados en tenerlo hoy por acá, Doc, y poder resolver bastantes consultas que nos hicieron por dicha los chicos, que también agradecemos un montón siempre y felicitamos la participación porque estos espacios son justamente para eso, para que ustedes resuelvan sus consultas. Igualmente hay cosas que siempre pues se complica, tal vez porque son preguntas a veces muy específicas del caso de alguien, entonces ahí también nosotros recomendamos que anoten esas preguntas y también traten de resolverlas en la próxima consulta con su gastro para que conoce específicamente, ¿verdad?, del caso de ustedes, que es un médico tratante y demás, y sí tomar en cuenta que las cosas que resolvemos acá son en forma general, igual el doc siempre trata como de pensar en los posibles escenarios, pero ahí sí, obviamente, como en casi todas las patologías, en QCI es aún más intenso que son muy variados los casos de un lado a otro, entonces hay que tener como esa consideración, ¿verdad? De que no hay una regla para muchas cosas y entonces puede ser que cosas que funcionan para uno no funcionan para otros. Entonces es importante que lo tengan ahí en cuenta. Claro, Este, ¿no? Totalmente. no, eh, entonces le doy la palabra a ver si usted tenía algunas palabras y si no Sí, empezamos con... Ujú. no, pues siempre, ¿verdad? Y este tema del autocuidado y hablando desde la perspectiva de gastroenterología para nosotros es, como decía antes, importante y enfocamos mucha nuestra energía en que los pacientes con enfermedad activa estén en remisión, ¿verdad? Y recordar, y a veces suena repetitivo, pero siempre es hacer mucho énfasis en esto, es que un paciente en remisión no es solo que un paciente que esté sin síntomas, ¿verdad? Sino que de las cosas que siempre hay que preguntarle a sus gastroenterólogos y gastroenterólogas es cómo está mi colonoscopía, cuándo fue la última, cuándo me toca la siguiente, qué otras estrategias de monitoreo voy a tener, ¿verdad? ¿Cuál tipo de exámenes me van a hacer? Exámenes de sangre, calprotectina, fecal, que sin heces, eh, cómo están esos exámenes. No solo ¿verdad? No solo voy al laboratorio y me hago los exámenes, sino, y creo que ahora con el sistema de salud es más fácil tener acceso a esos resultados. Entonces, pero yo creo que es importante que los pacientes también estén enterados y cuestionen y sepan, y digo yo,
si sabemos la cancha que estamos, del partido que estamos jugando, es más fácil jugar ese juego, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Y no solo eso, porque también nosotros vemos muchos pacientes y a veces puede que se nos olvide algo, qué sé yo, ¿verdad? Que paciente, es que toma cetiopprina, debería entonces que me vea el dermatólogo una vez al año, ¿verdad? El examen de la piel, por ejemplo, ese tipo de cosas que son cosas que a veces en la carrera de la consulta se nos pueden ir y yo creo que son importantes tenerlas, tenerlas presentes y que ustedes como pacientes, si las saben, pues nos ayudan a nosotros a que la calidad de la atención sea todavía mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que eso siempre es importante que, que no lo olvidemos. Creo que estás en mudo. Sí, sí, correcto, perfecto. Bueno, Doc, veamos, a ver, tenemos Un montón de preguntas. un montón de preguntas exactamente, que bueno, vamos a hacer lo posible por cubrir todo lo que podamos acá. Incluso hay Claro. algunas bueno, a mí me parecen como muy del origen, muy básicas, ¿verdad? Entonces, podríamos empezar por ahí, por ejemplo, la primera pregunta que tenemos en el formulario de doña Sandra, que nos preguntó que qué tan frecuente es que se active el CUSI, o sea, qué tan frecuente se puede Ujú. activar un CUSI. Qué pregunta más difícil, ¿verdad? Bueno, y Sí. esto lo voy a responder no solo para el CUSI, sino para enfermedad de Crohn, o sea, para la enfermedad inflamatoria intestinal en general. Es que yo les digo, imagínense como el apagador de la casa, ¿verdad? Tiene encendido y apagado, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que tiene esos picos de actividad, inactividad, actividad, inactividad en términos generales, pero se ha visto que en la evolución algunos pacientes pueden tener que se encendió la luz y siguió encendida, o sea que cuesta mucho controlar la inflamación, ¿verdad? Hay algunos pacientes que hacen un único pico y nunca más en la vida se vuelven a encender o muy rara vez se vuelven a encender y otros pacientes que están entre encendido y apagado variando, ¿verdad? Que están muy bien con el tratamiento unos años y de repente el sistema inmunológico, que no es tonto, es bien inteligente, aprende. Y eso siempre yo también lo digo, ¿verdad? El sistema inmunológico cree que les está haciendo un beneficio cuando cambia, cuando tratando de burlar, por decir así, el efecto de los medicamentos que usamos y entonces, estos son esos pacientes que tienen esa remitencia. Yo creo que más que enfocarnos en qué tan frecuente es que se nos active la enfermedad, número uno, yo me cuestionaría, ¿está en remisión o no esta paciente? ¿Verdad? Y es ahí donde viene la parte, ¿cuáles son las metas que yo como paciente tengo que tener claro cuando me trata mi enfermedad? Obviamente los síntomas, todos creo que podemos estar muy de acuerdo en los síntomas, ¿verdad? Entonces, o sea, es que no tener dolor abdominal, no tener diarrea, no tener sangrado, a causa de la actividad de la enfermedad inflamatoria. O sea, uno puede tener un sangrado rectal porque tiene hemorroides, ¿verdad? No precisamente no todo es enfermedad inflamatoria, pero tener claro esas diferencias y luego que no haya anemia, o sea, que tener una hemoglobina normal, que los niveles de hierro, los niveles de vitaminas, tipo vitamina B12, vitamina D, estén normales, que la calprotectina fecal usualmente nos gusta que tenga valores por debajo de 250. Eso es como una de las metas. Y luego está la PCR, que es proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación de todo el cuerpo, digámoslo así, es menos específica de un solo lugar, a diferencia de la calprotectina, que sí es muy relacionada con el intestino. Y lo que tratamos de buscar es que la PCR esté en menos de 5 o 0,5. Eso va a depender del laboratorio donde nos hagan el examen de sangre. Entonces, no sé si han visto cuando ven los exámenes de sangre, no solo el resultado, sino los valores de corte, ¿verdad? Y eso también puede ser, puede variar ahí para tener ese cuidado. Entonces, yo ahí donde digo, creo que lo más importante es enfocarnos en estar claros si estamos o no en remisión, ¿verdad? Y viene la parte de someternos, o sea, someternos a una vigilancia estricta o estrecha que nos va a ayudar a detectar tempranamente si hay un potencial brote o no de la actividad. Ujú. Entonces, luego más adelante, doña Carolina, que es una mamá de una niña con CUSI, entonces pregunta, ¿y cómo sabe el paciente cuándo está en remisión? Bueno, y creo que es un poco lo que dijimos, ¿verdad? Que entonces es eso, Ujú, normalización de exámenes en los niños, que la tasa de crecimiento sea normal. O sea, las cosas más sensibles también en la enfermedad inflamatoria pediátrica es que los niños no crezcan, ¿verdad? Entonces eso también es una señal de no control probable de la enfermedad. Luego,
Y la endoscopía, la colonoscopía, usualmente depende de dónde esté localizada nuestra enfermedad, ¿verdad? Pero usualmente lo más común es con colonoscopía, que vemos el colon y el final del intestino delgado, que haya documentada curación. Algunos pacientes tienen enfermedades más arriba en el tracto gastrointestinal y tenemos que usar, por ejemplo, imágenes, ¿verdad? Como tomografía o el TAC o la resonancia magnética, que también nos da una idea de si hay o no hay inflamación. Dicho todo esto, un paciente tiene que estar en remisión libre de esteroides, ¿verdad? Eso también tiene que ser muy importante, ¿verdad? Porque no significa, no, todo está perfecto, pero estoy tomando prednisona 20, ¿verdad? 4 pastillas todos los días, eso no es remisión, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ser libre de esteroides y libre de esteroides por lo menos de 3 meses libres de esteroides y que el paciente se sostenga sin ningún síntoma y que todos estos checks de la lista los mantengan. Ok, perfecto. Y después, otra vez, ¿verdad? Todas las preguntas que van como en la génesis de la enfermedad, porque, ¿verdad? Eh, por ejemplo, doña Lea nos preguntaba que si el Crohn o el CUSI, ¿verdad? Ella tiene Crohn, es genético. Hay otra mamá que ella incluso me decía que él y el esposo tienen el mismo tiempo de sangre, si de repente eso puede haber afectado que su hijo tuviera Crohn. Este, y también que si de repente a una paciente que tiene uno de estos padecimientos de repente le pueden decir que ya no lo tiene, que se declaró que ya no, que ya se le da de alta, ya no tiene la enfermedad. Sí, ok. Entonces, varias cosas hay que podemos decir. Número uno, con respecto específico al tipo de sangre, realmente el tipo de sangre no tiene ningún rol ahí. Pero tal vez cuando uno piensa en tipo de sangre es como los genes que yo tengo y los genes que tiene, ¿verdad? Mi esposa y entonces en nuestro hijo, cuáles son los riesgos que tiene. Entonces, sí existe un componente genético, eso creo que sí es importante. Sí, eh, pero no es el principal determinante. Tal vez en los pacientitos más jóvenes, probablemente la carga genética sea importante. En los pacientes un poco más grandes, fuera de la edad pediátrica, hay un componente de la parte ambiental. Y aquí la parte ambiental, ¿qué tiene que ver? Que si tuvimos lactancia materna o no, que si nacimos por parto vaginal o por cesárea, que si cuántos ciclos de antibióticos hemos estado expuestos en la vida. Y no significa que todos los que nacieron por cesárea les va a dar enfermedad inflamatoria o que los que solo tomaron fórmulas les va a dar enfermedad inflamatoria. No es eso. Pero esta es la parte que no tenemos 100% claro. Esto es como una receta, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo son los ingredientes, las medidas perfectas para que se desarrolle la enfermedad? Eso la ciencia no lo tiene todavía 100% claro. Sí hay, obviamente, y creo que parte de las cosas que como gastroenterólogo siempre preguntamos es cuáles son, ¿tiene antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria? ¿Tiene antecedentes familiares, por ejemplo, de cáncer de colon? Esas son cosas importantes que tenemos que poner en contexto de nuestros pacientes, eh, porque de ahí puede a veces uno, según los síntomas de un paciente no diagnosticado, uno puede sospechar ciertas cosas, pero probablemente la genética no sea el principal determinante. Dicho esto, si uno tiene colitis ulcerativa, la probabilidad de transmisión genética teniendo solo un papá, digamos, con enfermedad inflamatoria, es bastante baja, es menos del 2%. Y si dos papás tienen, ¿verdad? El papá y la mamá tienen enfermedad inflamatoria, usualmente el riesgo mayor para tener enfermedad de Crohn. Ahí sí aumenta el riesgo un poco más, entre el 15 y 20%. Eh, y ahora hay síndromes hereditarios propiamente, unas cosas que se llaman enfermedades recesivas que pueden estar ligadas y explicar algunas entidades muy, muy especiales, pero no es lo más común que vemos. Y perdón, y lo que preguntaba doña Lea con respecto, ya me acordé al diagnóstico que lo tuve, me lo quitaron. Yo le diría a doña Lea dos cosas. Yo creo que en este momento, en el 2023, tenemos más herramientas y creo que tenemos un poco más de conocimiento y creo que en Costa Rica hemos madurado más en cuanto al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, y habría que ver el caso específico de ella, digamos, pero hay ciertos pacientes que en algún momento puede que exista una duda si tenía enfermedad inflamatoria intestinal o no. Y ya sea porque hubo un tiempo X que el paciente se vigiló, porque se han hecho más estudios y no ha habido evidencia eh, y eso es también muy específico de cada médico, al fin y al cabo, también de decir, bueno, cuál es la estrategia de seguimiento para este paciente y si es o no es una enfermedad inflamatoria. Yo sé que es difícil hacer un diagnóstico de enfermedad inflamatoria y es difícil quitar un diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Y yo sé que también uno a veces, un paciente
no sé, digo, eso genera un montón de confusión, ¿verdad? Decir cómo era y ahora no soy, y si me dijeron que esto nunca se curaba, ¿verdad? Ujú. Creo que habría que ver como el caso puntual y definir, viendo la totalidad de los estudios que tengamos eh, para poder decir si es o no es. Hay otras causas y siempre hay enfermedad inflamatoria que se llaman diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, al colon le faltó oxígeno por un tiempo y se hacen unas úlceras y pueden parecer enfermedad inflamatoria intestinal. Y hay una cosa que se llama colitis isquémica, por ejemplo, que a veces puede ser, es parte de los diagnósticos diferenciales, que a veces las colonoscopías pueden parecer, eh, las biopsias pueden parecer y no son al final, ¿verdad? Entonces es un poco difícil, pero y lastimosamente en enfermedad inflamatoria no tenemos como decir, quiero saber mi hemoglobina, voy y me saco sangre y ya sé el valor de mi hemoglobina, sino que esto es como armar un rompecabezas y a veces es difícil porque es como ser un poco detective tratando de aterrizar en un diagnóstico. Esto es más difícil para enfermedad de Crohn que para colitis ulcerativa. Ok, ok, muy bien. Bueno, luego tenemos, bueno, bastantes preguntas que tienen que ver con en sí los tratamientos biológicos, ¿verdad? Básicamente, cuáles Ujú. son los pros y los contra, em, cuáles son los, bueno, los efectos igual, los efectos negativos, que si tiene efectos en el sistema nervioso, que si son de uso permanente o no, y Ok, más. Ahorita bueno, sigo con los más. tratamientos es que tenemos, gracias a Dios, ahora tenemos muchas más opciones que hace 20 o 30 años, ¿verdad? Donde solo existía la prednisona. Después están los inmunomoduladores, como bueno, y antes de eso, prednisona, muy bueno para apagar incendios. Digamos, si un paciente está muy sintomático, muy enfermo, nos sirve mucho, pero muy malo a largo plazo. Efectos adversos de la prednisona, malísimos todos, desde ansiedad, ganancia de peso, hipertensión, diabetes, osteoporosis, otras alteraciones hormonales, ¿verdad? Todo eso son cosas por las cuales nosotros no, afectación del crecimiento en los niños, por eso nosotros decimos, y la norma en el 2023 de la gastroenterología tiene que ser manejar enfermedad inflamatoria con la menor cantidad de esteroides posibles, porque tenemos otras opciones terapéuticas que si no las estamos usando adecuadamente, no le estamos brindando un beneficio al paciente cada vez que le hacemos una prescripción de esteroides. Luego tenemos los 5-ASA, ¿verdad? Que son, por ejemplo, la mesalazina o la sulfasalazina o la mesalazina conocida como la marca Pentasa, por ejemplo, que esa es útil sobre todo para colitis ulcerativa, ¿verdad? Entonces, eh, son medicamentos que lo que hacen es como un efecto tópico, ¿verdad? Como untarle crema al colon, ¿verdad? Al intestino. En enfermedad de Crohn no tiene un rol tan claro, parece que podría beneficiar a algunos pacientes con enfermedad colónica, pero el beneficio es muy, muy pequeño y a menos que un paciente esté súper, súper bien, poco probable que sea el tratamiento que escojamos en este momento. O a menos que sea, qué sé yo, que el paciente tiene un poco de inflamación en el recto y queremos usar supositorios por un corto tiempo. Ese tipo de cosas lo podemos hacer, pero no es la norma. Luego tenemos los inmunomoduladores, que ahí está la famosa satioprina, ¿verdad? La satioprina es de los primeros inmunomoduladores que se estudian en enfermedad inflamatoria intestinal y la satioprina lo que ayuda es como a bajar un poco la respuesta de los glóbulos blancos, ¿verdad? La respuesta inflamatoria que se está llevando en el cuerpo. Entonces, la satioprina, el problema es que cada vez vemos enfermedades más agresivas y son menos los pacientes que logran mantenerse apagados solo con azatioprina. Entonces ahí es donde ocupamos otras terapias. Eh, con la azatioprina también tenemos efectos adversos importantes como la intolerancia gástrica, o sea que puede dar náuseas, puede dar vómitos, los pacientes pueden tener mareos, cosas más raras, bueno, no, que es que se bajen las defensas, ¿verdad? Que se llama leucopenia, que se bajan las defensas en los pacientes, que se inflama el hígado, eso se llama hepatitis por azatioprina, que es raro. También es raro la pancreatitis, que es que se inflama el páncreas y todos esos son fenómenos que llamamos paradójicos. Eso significa que no podemos predecir a quién le va a pasar o a quién no. Entonces, muchas de estas cosas se convierten como en una especie de prueba y error. Dicho esto, si el paciente tiene algún efecto adverso serio, por ejemplo, a la satioprina, es una contraindicación de volverla a usar, ¿verdad? Entonces también es importante asegurarnos de que los médicos hagan los reportes de eventos adversos de cuando tenemos un evento adverso a un medicamento, porque eso es para documentar y el paciente tiene que saber, tal medicamento yo no lo puedo tomar por este motivo, ¿verdad? Y es parte de ese trabajo conjunto que creo que como control cruzado
Luego está el metrotexate, que el metrotexate también se usa está aprobado para enfermedad de Crohn. Lo podemos usar en colitis ulcerativa en ciertas condiciones especiales en pacientes que tienen ya biológicos. El metrotexate es una vez a la semana, puede ser tomado o inyectado según la dosis que queramos darla y hay que tomarla con ácido fólico. Es bastante bien tolerado, solo lo que pasa es que sí, a veces se puede dar un poco de fatiga y malestar. Está contraindicado en las mujeres que quieren quedar embarazadas, entonces es importante porque puede producir malformaciones fetales, entonces eso es importante. Idealmente, si una mujer toma metrotexate y quiere un embarazo, debería suspenderlo por lo menos 3 meses antes de intentar. Si una mujer es sexualmente activa y toma metrotexate, debería tener un método de anticoncepción asociado. Y luego, después de eso, vienen las terapias biológicas, ¿verdad? Entonces, las terapias biológicas, terapias avanzadas se llaman ahora. Tenemos los famosos anti-TNF, donde está el infliximab y está el adalimumab, que son como los más viejitos. Eh, en general, uno es inyectado, el otro son infusiones, bastante bien tolerados, bastante seguros. No son inocuos, o sea, efectos adversos hay de reacciones alérgicas, alteración de inflamación del hígado, o sea, cosas así pueden pasar, pero bien, bien, bien raro que pase y en términos generales son bien tolerados. Y luego tenemos biológicos nuevos como el ustekinumab, que bloquea otras moléculas y está ahora, y hay unas que se llaman moléculas orales o moléculas pequeñas, perdón, como el tofacitinib, que está aprobado ahorita para colitis ulcerativa. Hay otros medicamentos nuevos que en otros países ya están aprobados, que probablemente en Costa Rica van a estar aprobados, esperemos pronto. Entonces también pues tenemos un poco más de opciones también para utilizar con los pacientes. Y nada más quiero decir ahí que también la cirugía es una opción terapéutica, ¿verdad? Algunos pacientes ocupan cirugía. Y yo siempre le digo a mis pacientes, no piensen que la cirugía es un fallo, sino es una enfermedad muy severa que ocupa un manejo quirúrgico, ¿verdad? Entonces también a veces nosotros tenemos que trabajar en conjunto con nuestros colegas los cirujanos para buscar el manejo óptimo, el manejo óptimo de los pacientes. Perdón que respondí tan largo. No, no, súper bien, porque por sí ahí estaba abarcando varias preguntas sobre los biológicos Ah, y y por una, ejemplo, varias personas, perdón, sí, que si son para siempre o no los ajá, tratamientos. Entonces, eso sí es. Esto es una enfermedad inmunomediada. Nosotros no tenemos claro qué es lo que lo causa ni cómo detenerlo. Lo que usamos son estos medicamentos para lograr controlarlo. Entre más temprano logremos el control de la enfermedad, es más chance que el paciente esté en remisión. Sobre todo un paciente que ocupa un biológico son pacientes que han tenido una enfermedad lo suficientemente agresiva que no se logran mantener, por ejemplo, con azatioprina. Y los estudios científicos que se han hecho quitándole biológicos a los pacientes, la mayoría de esos pacientes, alrededor de un 80% de los pacientes se reactivan de su enfermedad en los siguientes 2 años. Entonces, en términos generales, no es nuestra práctica quitar las terapias biológicas porque creemos que no va que no es la mejor decisión terapéutica porque nosotros conocemos la fisiopatología, o sea, cómo se genera esto y no, lastimosamente no existe ningún medicamento que nos ayude a detener esa inflamación, sino controlarla. En algunos pacientes se detiene y súper bien. Lo que pasa es que no tenemos forma de predecirlo tampoco, ¿verdad? Entonces, eh, es buscando el beneficio máximo del paciente, porque entre más tiempo esté un paciente en remisión, pues más normal puede hacer su vida, ¿verdad? y ¿hay algún efecto de que lo detengan o más bien, o ya sea que lo detengan o algún efecto a largo plazo si se utiliza por demasiados años el biológico? Usualmente si el paciente, o sea, los efectos adversos, la gran mayoría pasan al inicio, digamos, y algunos, por ejemplo, el infliximab puede generar a veces que el cuerpo, digámoslo así, lo rechace como y puede hacer reacciones alérgicas y cosas así. Y hay otra cosa que se llama inmunogenicidad, pero eso son por características propias del sistema inmunológico del paciente. Si el paciente está en remisión sostenida, y usualmente eso después del año se tiende como a estabilizar, después del año estar en remisión, eh, usualmente sin ningún problema, ¿verdad? Tenemos pacientes con terapias biológicas que tienen 10, 12, 15 años de estar con terapias biológicas y están perfectos, ¿verdad? Creo que no es la historia de todos los pacientes con terapias biológicas y ahí puede influir a veces el tiempo en que empezamos el tratamiento, pero también a veces es la misma agresividad de la enfermedad y tenemos que recurrir a estas otras estrategias, ¿verdad? Ujú. Y sí, no es que a más tiempo hay más tiempo de efectos adversos, ¿verdad? Ahí, como si por ejemplo pasa
con la prednisona, ¿verdad? Entre más tiempo de prednisona, entre más dosis acumulada de prednisona, más efectos adversos puedo tener. Y eso es, y siendo 100% honesto, hay pacientes en los que cuesta manejar la enfermedad y puede que tengamos que usar prednisona por más tiempo, pero es diferente si tenemos todas las armas para, ¿verdad? A que sea nuestra primera línea de tratamiento prednisona y no hacemos nada diferente. Ok. Y ahí preguntan así específicamente hacia el sistema nervioso, que si hay alguna afectación que se Ujú. conozca. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, sobre todo con los antiten. Bueno, primero es que el tener una enfermedad inmunomediada nos puede predisponer a hacer otras enfermedades inmunomediadas. Por ejemplo, esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el sistema nervioso. Entonces, no hay una relación directa entre enfermedad inflamatoria intestinal y tener esclerosis múltiple, pero sí parece que los pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar más enfermedad inflamatoria y viceversa. ¿Ok? ¿Verdad? Sin decir que una es la causa de la otra, son como por decir que están en paralelo. Y después están los anti-TNFs como el infliximab o el adalimumab, podrían en algunos pacientes, y es bien raro, y esto se ha visto más en pacientes con artritis reumatoide, no tanto en pacientes con enfermedad inflamatoria, pero sí hay un riesgo un poquito mayor en esos pacientes. Y eso puede ser un potencial efecto adverso de los medicamentos y son de las cosas que nosotros hablamos con los pacientes cuando vamos a iniciar estos tratamientos. Dicho esto, es una discusión riesgo-beneficio, o sea, uno no le puede prometer a un paciente no van a haber efectos adversos, pero, ¿verdad? Son medicamentos muy bien estudiados y usualmente la mayoría de las decisiones el beneficio es mucho mayor que cualquier potencial riesgo, ¿verdad? Eh, Creo que es importante, uno como gastroenterólogo no va a imponer una cosa u otra, sino que el paciente conozca sus opciones y sea una decisión conjunta que se haga, ¿verdad? Pero, pero es importante, pues conocer el perfil de cada medicamento. Creo que entre más familiarizado con el medicamento es el paciente, también es más fácil que pueda reconocer un potencial efecto adverso. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, vi un paciente hace poquito que él tiene enfermedad de Crohn y tiene tres hermanas que tienen esclerosis múltiple. Él no tiene esclerosis múltiple, pero tiene una carga familiar muy importante. Entonces, este es un paciente en el que vamos a escoger otro mecanismo diferente y le ofrecimos otro mecanismo diferente en vez de un anti-TNF, por eso, ¿verdad? Para evitar cualquier potencial desencadenante. Muy bien. Sobre biológicos hay dos consultas así como bien interesantes. Una, de hecho, me la acaba de mandar Brian ahí que estaba en el chat pidiendo permiso para meter el caballo. Entonces, pero está muy interesante porque él dice que él tiene una ileostomía de hace 2 años y está con el infliximab y con azatioprina. Entonces él me pregunta que durante cuánto tiempo más debería estar tomando esos medicamentos y cuánto tiempo tiene que estar con el biológico, que ya tiene 1 año de estar en remisión. Sí, es una pregunta interesante. Yo probablemente mi recomendación en este momento y mi preferencia sería que la estrategia que nos ayudó a que el paciente esté en remisión sea la estrategia que continuemos en el tiempo, porque es la que tenemos evidencia que fue la estrategia exitosa, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Qué sé yo? Si el paciente tomaba, no sé, 4 pastillas de mesalacina o de pentasa y estaba activo, y entonces los tuvimos que subir a 8 y ahora con 8 está súper bien, poco probable que yo me sienta, ¿verdad? Como querer recomendar, no, volvámonos otra vez. Porque, ¿verdad? Es como a veces en algunos pacientes también los pacientes, yo sé que son muchas pastillas y a veces quieren tomar menos, pero a veces se nos puede tomar, o sea, pasar una factura y el problema a veces es que eso se llama desescalonar, o sea, de desescalonar, el paciente después cuesta recapturarlo. Y es que, como les decía, si yo le quito, y lo que nos dice la literatura, si yo le quito un biológico a un paciente, por ejemplo, y el 80% se va a activar en los siguientes 2 años, ¿verdad? Nuestra preferencia es seguir con la estrategia que nos ayudó a mantener la remisión, porque es el freno, la mezcla que tuvimos que hacer o la estrategia que sea es la que es el freno que probó ser efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si tenemos un freno muy grande y pasamos a un freno pequeñito, es complicado. Y lo que se ha visto es que en esos pacientes que se les quita un biológico, cuando se reexponen otra vez al biológico, hay un porcentaje que no vuelve a recapturar la respuesta. Y ahí nos ponemos todos en apuros, hay que tomar esteroides otra vez, ver otras estrategias. Entonces, es una decisión difícil, pero mi preferencia en este momento y mi recomendación es la estrategia que nos ayude, siempre y cuando no sean esteroides, ¿verdad? De mantenimiento,
probablemente sea la que yo preferiría mantener. Ahora, y por ejemplo, la satioprina, la usamos mucho, la satioprina aumenta, por ejemplo, el riesgo de cáncer de piel. Entonces, siempre por eso le recomendamos a los pacientes con la satioprina, chequeo dermatológico anual y usar bloqueador solar. Eso es importante. ¿Y qué es lo que pasa? Después de los 60 años, parece que aumenta el riesgo de linfoma, parece que aumenta el riesgo de cáncer de piel y cáncer de la vía urinaria. Entonces, probablemente un paciente de 60 años que tengamos otra estrategia de tratamiento, quisiéramos cambiarlo a eso. Ahora, hay pacientes con enfermedades más difíciles o pacientes que están muy habituados a su tratamiento que no quieren cambiar. Y eso no significa que sea una decisión incorrecta o 100% incorrecta. Lo que el paciente tiene que tener claro es sus riesgos y el tipo de monitoreo que tiene que tener. Muy bien. Hay otra pregunta que de hecho nos hace una pacientita suya, doña María Gabriela Mora, que Ujú. de paso primero inicia mandándole un afectuoso saludo. Saludos a doña María Gabriel. Entonces, bueno, me parece interesante por dos cosas, porque vi repetido por ahí el tema de que hay pacientes que han hecho acalasia. Entonces Ujú. ella pregunta, dice, si uno utiliza un biológico como adalimumab para controlar el sistema inmune, porque aún así la enfermedad puede tomar otros órganos y producir, por ejemplo, acalasia, como en mi caso, y sé que puede tomar el hígado. Dice, el biológico no nivela el sistema inmune para que yo no me ataque más a mi propio cuerpo. Bueno, eso es una pregunta muy interesante y la respuesta es sí, sí y no. ¿A qué me refiero? El biológico está estudiado para el control, por ejemplo, de la enfermedad inflamatoria o qué sé yo, adalimumab se usa en artritis reumatoide o en uveitis, que es inflamación de los ojos, según verá, tiene diferentes indicaciones, pero para las que ha sido estudiada. Para la calasia no, y probablemente ahí lo que yo creo es que la calasia no sabemos tampoco 100% la causa, qué es lo que produce, pero tiene otra ruta inflamatoria, diferente a la de la enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Entonces, era lo que hablábamos, son probablemente cosas que pero no coexisten, pero una no es causa de la otra. Eso es tal vez el mensaje. Sí, el hígado se puede inflamar. Hay una cosa que se llama colangitis esclerosante primaria, que eso es un factor de mal pronóstico, o sea, en el sentido que el paciente se le puede inflamar el hígado y hay pacientes que el hígado se destruye y ocupan trasplantes de hígado a largo plazo, tienen riesgo aumentado de cáncer de colon, de cáncer de la vía biliar. Entonces, eh, y ocupan un monitoreo más estrecho. En algunos pacientes se ha visto que controlar la enfermedad inflamatoria hace como que el hígado se calme, ¿verdad? La inflamación, pero no en todos los pacientes. Entonces, no tenemos 100% claro la causa o el por qué. eh, y a veces tenemos que trabajar en conjunto con los especialistas de hígado, ¿verdad? Para tener un seguimiento correcto de estos pacientes. Entonces, sí, sí está diseñado el medicamento para control del sistema inmune, pero estudiado específicamente en enfermedad inflamatoria, conociendo, le decimos nosotros la fisiopatología, cuáles son las moléculas ¿verdad? Que juegan un rol importante en inflamar el intestino. Algunas manifestaciones que llamamos extraintestinales se controlan porque, digámoslo así, son como un espejo de la inflamación del intestino. Entonces, se calma el intestino, se calman otras cosas. La piel, hay algunas lesiones de la piel, algunas lesiones de los ojos o de las articulaciones, pero no es lo usual, o sea, no pasa en todos los pacientes esto. Ok. Bueno, tengo dos preguntas que hacen una transición ya entre lo que son tratamientos y ya lo que son síntomas que tienen los chicos. Carolina y Alejandra me hacen dos preguntas muy parecidas y es básicamente que a pesar de que están con sus tratamientos, igual continúan con sangrado. Entonces, digamos, ella dice, quisiera preguntar al doctor cuándo debo considerar una recaída o que debo acudir al médico. Dice, con un único sangrado o, o un sangrado, o cuando un sangrado puede ser normal dentro de la enfermedad algunos días y que luego se resuelve solo. Alejandra, bueno, las dos son pacientes de CUS y Alejandra dice que ella toma Pentasa y dice que debo hacer si aún tomando mi tratamiento, comienzo a sangrar al evacuar y el colon se me inflama más de lo normal, voy al baño
más veces al baño de los normales y me han dado prednisona y azatioprina, pero son medicamentos que son muy fuertes y no quisiera tomarlos, ¿qué debo hacer? Entonces son como parecidos, a pesar de los tratamientos de mantenimiento se Sí, mantienen sangrando. bueno, si es como una cuestión crónica que interpreto un poco, ¿verdad? Como que es persistente, yo me cuestionaría si la enfermedad está en remisión o no. Y creo que es lo que hay que descartar primero, ¿verdad? Entonces, a veces los pacientes ocupan que se le haga una endoscopía, una colonoscopía, una rectoscopía. A veces lo que hay que hacer es una calprotectina. A veces si tomamos algunos medicamentos pueden haber infecciones que simulan actividad. Por ejemplo, infección por Clostridium difficile o hay una infección que se llama por citomegalovirus, que ese tipo de infecciones eh, pueden producir eh, síntomas muy similares, ¿verdad? Eh, pero sí, probablemente eso que decía, bueno, es que a veces me dan prednisona y a veces me dan, ¿verdad? Si hay una prescripción, o sea, si hay una modificación de mi tratamiento, probablemente significa que mis síntomas actuales son por actividad de la enfermedad, ¿verdad? Siempre que me prescriban prednisona, eso también creo que es importante, la prednisona es como un puente. ¿Qué significa? O sea, si yo tengo muchos síntomas y ocupo prednisona para controlar mis síntomas, entonces es un puente porque me hicieron una modificación más de mi tratamiento de base, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero yo a esto? Si yo tomo 4 pentasas y estoy consangrado y fui y me dieron, no, tome prednisona y sigue con las 4 pentasas, probablemente, ¿verdad? Voy a volver al mismo lugar que me tenía sangrando antes. Entonces, eh, y va a depender del contexto, si es que estoy recién diagnosticado o ya estoy con ese tratamiento de base y, ¿verdad? Si no me hacen mucha modificación y solo me dan esteroides, hay que revisar si alguna otra estrategia adicional hay que hacer desde el punto de vista del tratamiento, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Eso, a lo que quiero tal vez decir es como tomar esteroides y que mi tratamiento base no cambie, me haría cuestionarme a mí si la enfermedad está o sea, va a mantenerse en remisión después de terminar los esteroides. Ok. Muy bien. Bueno, hay una pregunta acá que tiene que ver con el estrés y yo creo que la vamos a aprovechar, la mandó Ronnie, Ujú. para también contarles algo que no les he contado, que es que vamos a tener una nueva especialidad dentro del grupo de charlas que vamos a dar, que tiene que ver con, o bueno, que va a ser más bien ya hablando con la psiquiatra. Este, y Ronnie nos pregunta eh, que si que si se disminuye el estrés, ¿qué tanto se beneficia, digamos, su enfermedad? Él tiene un Crohn, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué tanto el disminuir el estrés, él puede tener algún efecto positivo en su enfermedad? Sí, yo creo que eso es una pregunta válida y la respuesta corta es sí, sin duda, o sea, sin duda manejar menos estrés va a ser un detonante menos, ¿verdad? Y a veces estos pacientes dicen, es que yo estoy en remisión, pero siempre me duele la panza, por ejemplo, y después vemos Ujú, mucho traslape, lo que se llama el síndrome digestivo irritable, que digamos, tener síndrome digestivo irritable puede hacerle pensar a un paciente, se me activó el CUSI o se me activó el Crohn, y no, ¿verdad? Y ahí donde hacer estos otros estudios nos ayudan. Entonces sí se cree que el estrés tiene un rol, no es 100% claro, pero sí vemos en términos generales que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayores niveles de estrés, mayores niveles de fatiga, ¿verdad? Y todo esto puede, aunque estén en remisión, y a veces son causas que llamamos multifactoriales, que es que no tenemos una causa específica, una causa clara, y esto eh, pues impacta la calidad de vida. Entonces, sí, yo creo que cualquier estrategia que nos ayude a tener una vida menos estresante, muy probablemente nos va a permitir hacer actividades más recreativas que nos ayuden mejor y nos posicionen en un mejor estado de salud mental, ¿verdad? Eso es positivo para la parte de salud mental. Eh, y sin duda al tener una enfermedad activa y a veces que nos hacen modificaciones del tratamiento, que cosas así que no estamos muy claros o que, ¿verdad? O que nadie nos dijo, esos son detonantes de estrés, ¿verdad? Y probablemente sí se cree que puede haber algún grado de influencia en esto, en la calidad de vida sobre todo. muy bien, muy bien. De hecho, bueno, vamos a extender esta semana las consultas al respecto, porque bueno, aunque no todo es psiquiatría, digamos, en el sentido de la parte de salud mental que vamos sintiendo en la enfermedad, pues hay muchas cosas que podemos consultar desde, ¿verdad? Desde la parte
del cuerpo y demás, porque sí, incluso de las preguntas que reservé para ese día, y preguntan, por ejemplo, que si es una afectación extraintestinal más, el sentirse deprimido, el sentir las cosas que sentimos, el poder recaer en un tema así ya de depresión profunda. Entonces, pues esas cosas las vamos a poder resolver luego, no las vamos a hacer hoy acá porque más bien las vamos a ver con la psiquiatra, ya pronto les vamos a decir cuándo es la fecha, y para poder resolver eso ya desde la parte científica de la doctora, ¿verdad? Que ya se Ujú, especializa en esos temitas. claro. Este, bueno, en todo esto resumí varias, ¿verdad? Que se parecían mucho Ajá. y las que me quedan por acá, pues hay cositas parecidas, pero ya son más específicas. Entonces vamos a ir resolviendo las que nos vaya dando tiempito. Hay diferentes cosas, este, pues, que ya son específicas. Por ejemplo, este, vamos a ver, em, vamos a ver, Aquí estoy perdón. viendo en el chat, si no voy a ir viendo algo. De aquí pone una Ah, paciente que tenía una ajá, calprotectina en 37, que toma pentasa y aún así volvió a sangrar, que no todos los días, pero vuelve a sangrar. Ahí creo yo, bueno, esa calprotectina en 37 de hace cuánto es, ¿verdad? Recuerden, como les decía antes, la, la enfermedad puede activarse y puede inactivarse. Usualmente la enfermedad inflamatoria no pasa así como de que hoy estoy activa, mañana inactiva, hoy estoy, ¿verdad? Usualmente es un bloque, o estoy activa o estoy inactiva, ese es el comportamiento de la enfermedad. Dicho esto, hay otras causas de sangrado, o sea, uno puede tener una infección intestinal, hemorroides sigue siendo la causa más común, ¿verdad? Eh, Igual creo yo que si el sangrado se vuelve importante, persistente, que le baja la hemoglobina, etcétera, hay otras, ¿verdad? No es simplemente decir, no, no son las hemorroides, quédate tranquilo, ¿verdad? A veces los pacientes puede que tengan una inflamación mínima en el recto y ocupen tratamiento rectal o supositorios. Eso va a depender de paciente a paciente, ¿verdad? Entonces, no significa que todo sangrado es actividad. Creo que todo sangrado siempre tiene que ser una señal de alarma y cuestionarnos cómo están las cosas y por qué está pasando esto, ¿verdad? Y sobre todo si es algo que no es usual que pase, digamos, es diferente si digo, bueno, sí, es que yo soy muy estreñido, voy al baño y a veces tengo un poquito de sangre en el papel y ya en la colonoscopia no tengo actividad y los exámenes están bien, ¿verdad? Es algo como muy, como más claro, por decirlo así, más claramente explicado, ¿verdad? No pensar, porque esto mismo, igual, en pacientes con que se diagnostican, por ejemplo, con cáncer de colon, sin tener enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Sin tener CUSI, yo creo muchos, no, son las hemorroides y resulta que era un cáncer del recto, por ejemplo. Y no digo que todo sangrado en un paciente de enfermedad inflamatoria es un cáncer del recto, pero recuerden que tener enfermedad inflamatoria intestinal aumenta el riesgo de cáncer colorectal en los pacientes que tienen inflamación previa al colon, ¿verdad? Entonces, son cosas que también uno tiene que estar seguro de decir, bueno, ¿cuándo fue mi última colonoscopía? ¿Cuándo me toca la siguiente? Ese tipo de cosas son importantes que lo tengan claro y lo discutan con sus médicos tratantes. mm, muy bien. Este, Aquí, una pregunta que me parece ajá, interesante, preguntan, dice, ¿cuánto es el tiempo recomendado para probar el funcionamiento correcto de un biológico antes de tomar la decisión de cambiarla? Yo creo que esa es una pregunta súper importante. Eh, Creo que va a depender si tiene colitis ulcerativa, si tiene enfermedad de Crohn, va a depender del tipo de medicamento. No todos los medicamentos actúan tan rápido. Probablemente aquí me dicen que un año, yo creería que un año, sí, probablemente es mucho tiempo. Usualmente nosotros podemos dar entre la inducción y eso usualmente entre más o menos a los 4 meses uno tiene una idea de decir las cosas van bien en el sentido de el paciente está inyectándose ya sus dosis normales de mantenimiento, la calprotectina está normal, los síntomas se fueron, los esteroides se quitaron. Si en esa ecuación no pasa eso, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿será que este paciente ocupa más dosis? Por ejemplo, con adalimumab, algunos pacientes y sobre todo con colitis ulcerativa se benefician más de inyecciones semanales. Por ejemplo, hay pacientes en vez de cada 2 semanas. Y eso se demostró en un estudio, digamos, bien grande e interesante. Eh, y así como hay pacientes que le llamamos nosotros no respondedores primarios, que es que tienen un montón con el medicamento y uno dice no le ha hecho ni cosquillas, ¿verdad? Entonces, probablemente esos pacientes hay que pensar si tenemos que cambiar a otra opción de tratamiento. Entonces, en exacto. términos generales, va a depender del tiempo del medicamento.
Y en términos generales, por ejemplo, para la pentasa, usualmente nosotros buscamos 8 semanas. El paciente debería tener por lo menos respuesta, o sea, que se vea, que se sienta mejor, que puede ir reduciendo los esteroides. Con un tratamiento biológico probablemente esperamos entre algunos muy rápidamente empiezan a mejorar, pero uno usualmente le da tiempo entre un periodo entre 3 a 6 meses, pero 3 a 6 meses no me refiero que no voy a hacer nada y en 6 meses me voy a cuestionar si el paciente mejoró o no, sino que es ver como que las cosas vayan en la dirección correcta. Doc, hay algunos pacientes que hablan mucho de intestino irritable, de que se le inflama mucho el estómago, otros con mucho estreñimiento. De hecho, los de estreñimiento yo también los tenía un poco, este, para la Nutri, pero sí tiene mucho que ver, digamos, a veces no, como que de repente ellos sienten como que tal vez se están alimentando, pues en la medida de lo posible bien, pero igual tienen estos síntomas de estreñimiento también de colon irritable o inflamación así del Sí, abdomen. entonces, ¿verdad? Importante el concepto, el digestivo irritable, ¿verdad? O el síndrome de colon irritable, eso es una alteración de las neuronas que recubre el intestino. Entonces, lastimosamente tampoco tenemos una cura y tampoco entendemos 100% la causa, pero si hay una comunicación entre el cerebro y el intestino, le llamamos el eje intestino-cerebro, que eso puede predisponer a que haya más sensibilidad del intestino. El haber tenido, o sea, bueno, y si un paciente está en remisión, digamos, el haber tenido inflamación puede hacer que esas neuronas estén más sensibles, ¿verdad? Eh, es como cuando uno tiene una herida y después queda una cicatriz y como que queda muy sensible la piel ahí, ¿verdad? Eso mismo le puede pasar al intestino. Entonces, ciertos estímulos, por ejemplo, a veces el gas que pasa normal en el intestino en algunos pacientes hace que eso mande señales, por decirlo así, más alarmantes al cerebro de lo que debería. Entonces, a veces hay Ujú, que ver si, y ahí influye mucho la dieta, influye el tipo de bacterias que tenemos, influye el estrés que manejemos, también todo eso puede hacer, ¿verdad? Y si tenemos neuronas, si estamos estresados y nos sentimos ansiosos, las neuronas del intestino usan esas mismas sustancias también, ¿verdad? Y entonces eso puede darnos un reflejo a nivel intestinal. En términos generales, digamos, de las cosas que sí ha demostrado que ayuda, sobre todo, bueno, en la constipación y en el dolor abdominal, la fibra, o sea, el psyllium, por ejemplo, que a veces suena como muy básico, muy barato, lo que sea, pero es beneficioso, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no es a veces una experiencia tan placentera de tomar, ¿verdad? Entonces, pero sí se ha visto eso, tomar bastante agua y tratar de tener, y sobre todo en los pacientes con estreñimiento, un buen hábito defecatorio, o sea, de ir al baño, tratar de ir siempre a la misma hora, aprovecharse siempre después de que comemos. Hay unas contracciones del colon que se llama el reflejo gastrocólico y entonces tal vez ese sea el momento más fácil de poder tener una deposición. Esas son recomendaciones que desde gastroenterología le damos a los pacientes. Agua, hay algunos otros medicamentos que tienen un efecto laxante y no es que hay que tomarse y purgarse, sino buscar una dosis que nos haga ir al baño 1 o 2 veces al día suave, ¿verdad? Y eso sí se ha visto que correlaciona con que el intestino esté menos tenso y por ende haya menos disconfort o menos dolor abdominal. muy bien. Perdón, y Dolor, ajá. obviamente el dolor abdominal es un signo también de actividad de la enfermedad. O sea, a lo que me refiero es no decir, esto es el colon irritable y no ponerle atención. Digamos, ustedes dicen, no, es un dolor diferente al que he tenido siempre, se está repitiendo el diario, ¿verdad? Y más si, ahora tengo más movimientos intestinales. A veces vale la pena preguntar a ver si no hay que descartar un brote de la enfermedad también, ¿verdad? Ujú. Hay una paciente que pregunta que si hay alguna relación del CUSI con algún tema que tenga que ver con dolor de cabeza, como migrañas y demás. Sí, específicamente no hay como una causa-efecto tampoco, ¿verdad? Yo sí creo que la cefalea migrañosa probablemente está asociada a más situaciones de estrés. Y como dijimos antes, los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen niveles de estrés basales mayores, ¿verdad? Entonces eso puede ser un detonante, sobre todo si la enfermedad está activa, ¿verdad? Si uno le combina más factores, probablemente el paciente va a tener más molestias o más síntomas, pero no como que sea la causa específica tener enfermedad inflamatoria que signifique voy a ser migrañoso. Doy, cuando tienen alguna cosa así como alguna alergia alimentaria, que son intolerantes al gluten o a la lactosa, o incluso el tema del colon irritable, hay que, eso, digamos, me imagino, bueno, la pregunta en sí es como si se trata como condiciones
en conjunto con el Q, si se tratan por separado, no tienen nada que ver, se puede, o sea, se ve en conjunto en el tema de Qué buena gastro. pregunta. Sí, o sea, coexistencia de otros diagnósticos gastroenterológicos pueden haber. Por ejemplo, un paciente puede tener colitis ulcerativa, enfermedad crónica y tener colitis microscópica, por ejemplo, que es otra entidad diferente de inflamación colónica. Eso es infrecuente, pero puede pasar. O un paciente puede tener enfermedad celíaca y enfermedad inflamatoria intestinal, pues sí, la respuesta es sí. El manejo usualmente, digamos, de la enfermedad celíaca es de dieta libre de gluten y el control usual es, se le miden al paciente en examen de sangre los anticuerpos contra enfermedad celíaca y ver que estén negativos. Este, y eso cualquier gastroenterólogo creo que está entrenado para hacerlo, entonces no debería ser como eh, mayor misterio, ¿verdad? Pero sí, sí puede haber coexistencia y, y la mayoría de las cosas hay que tratarlas, digamos, por separado, a menos que sea, como decíamos antes, un espejo de alguna cuestión de inflamación intestinal que con controlar la enfermedad se controle la otra cosa, pero cuando son dos cosas propias del intestino, usualmente son independientes. Muy bien. Bueno, luego otro tema que se repite es el tema de las fístulas. Varias chicas que preguntan por temas de fístulas rectovaginales. Pregunta si son, ok, que si es normal que ella tenía y luego de tratamiento se le quitó, pero ahora siente molestia otra vez, que si es posible que se le haya vuelto a activar, que si son peligrosas, que hasta qué punto es necesario las cirugías, que si se cierran con el biológico, este, Ok, y bueno, eso, y qué cuál es el riesgo, el peligro de las fístulas. ok, eso creo que es un tema muy interesante, es un tema que me gusta a mí mucho. La enfermedad perianal que llamamos se presenta más en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa. Las fístulas es un tipo especial de inflamación diferente a la que ocurre dentro del intestino, ¿verdad? Entonces, eh, y la mayoría de pacientes con fístulas, eso también es un factor de mal pronóstico, es decir, que eso es una enfermedad más agresiva que hay que tratar usualmente con terapias biológicas. El manejo combinado, ya hace 3 semanas salió un estudio donde compararon solo biológicos versus biológicos más intervención quirúrgica y siempre la intervención quirúrgica es beneficiosa. ¿Y a qué me refiero con la intervención quirúrgica? Que es usualmente las fístulas, imagínense que eso es como un trayecto, como si fuera una pajilla, ¿verdad? Que comunica el interior con la piel, ¿verdad? Y eso puede que ese trayecto vaya hacia la parte del ano, hacia la vagina, hacia la vejiga, etcétera. Pero muchas veces eso tiene una colección de fluido adentro, ¿verdad? Entonces, si todo lo que se le colecciona se puede infectar y entonces se hacen abscesos y eso puede hacer que drene por otros lados y genere más fístula. Entonces, por eso es importante el manejo conjunto con el cirujano y trabajar estrechamente con el cirujano para que nos ayude a controlar la infección o las colecciones lo mejor posible y por eso a veces los pacientes con fístulas habrán oído de los cetones, que son como una especie de cablecitos que se ponen para ayudar a que no se acumule el líquido y esté drenando. Eso también nos permite que con el biológico se cierren esos trayectos, por decirlo así, de adentro hacia afuera. Porque si eso no se drena y yo le doy a un paciente un biológico, le cierro el trayecto, pero le dejo la colección adentro y eso se va a infectar y va a volver a drenarse por ese trayecto o va a crear uno nuevo. Entonces, con la paciente que dice que estaba bien y ahora que cree que está mal, creo que hay que hablar con el gastroenterólogo y ver, bueno, ¿será que el medicamento que tengo está bien? ¿Es suficiente? Hay pacientes con fístulas que ocupan más medicamento que otros, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Eh, Ocuparé otro tipo de medicamentos. Esas son discusiones que hay que tener. Muchos de estos seguimientos a los pacientes y el gold estándar es la resonancia magnética de pelvis y también es fácil hacer ultrasonido perineal, llamamos nosotros, que es, ¿verdad?, ver que no hayan colecciones alrededor del recto. Entonces, y esto ¿verdad?, es un tipo de seguimiento especial que hay que hacerle a los pacientes para estar seguros de que no hayan colecciones o datos de que la cuestión se esté complicando. ¿Todas las fístulas se cierran? No, la respuesta es no. Muchas sí, pero no todas. Algunos pacientes tienen enfermedad tan severa que ocupan, por ejemplo, una ostomizarse porque muchos control también de las bacterias que hay alrededor del ano que hace que haya infección, y eso complica una respuesta correcta. A veces estos pacientes ocupan una ostomía temporal
otros ocuparán una ostomía permanente. Eso va a depender también de los pacientes. Eh, sí, entonces es un tema bien complejo, pero es un tema que creo que el paciente tiene que estar seguro de que se le está ofreciendo la máxima desde el punto de vista de tratamiento médico y quirúrgico. eh, Algunos pacientes puede que tengan cetones y se queden para siempre con sus cetones porque es lo que les garantiza que no coleccionen. Otros pacientes se pueden intentar cerrar la fístula, pero eso varía mucho de caso a caso. Ujú. Me acaba de entrar una pregunta que nos regresa a los biológicos, pero creo que es muy válida. Catherine nos está preguntando que cuánto tiempo es recomendable probar el funcionamiento correcto de un biológico antes de tomar la decisión de cambiarlo a otro. Dice que ya tiene más de un año con adalimumab y, y además ella tiene otros padecimientos, ¿verdad? Ya tiene espondilitis esclerosa Eh, anquilosante, esa, nódulos pulmonales, aparte los niveles de PCR y la calprotectina los tiene elevados. Entonces, ¿hasta qué punto tiene que esperar esa, para que puedan cambiar? esa fue la pregunta que leí antes, porque yo la vi y me pareció interesante, Ah, pero digamos, va a depender mucho del tipo de tratamiento, ok. ¿verdad? Que no todos los tratamientos responden igual. No hice comentario con respecto a la espondilitis anquilosante y creo que es interesante también eso. Nosotros a veces tenemos que trabajar desde el punto de vista multidisciplinario. Con la gente que más trabajamos es con los dermas y con los reumas. Y muy bueno, este mes vamos a tener también una sesión con un reumatólogo y con una dermatóloga, que creo que eso es muy bueno. Y lo que tratamos nosotros de hacer es buscar factores comunes, por decirlo así. ¿Y a qué me refiero yo por eso? Hay medicamentos específicos que pueden ayudar al intestino y a las articulaciones, por ejemplo. Hay medicamentos específicos que pueden ayudar al intestino y a la piel, o algunos ayudan al intestino, a la piel y a las articulaciones, a los tres, ¿verdad? Entonces, tratamos de buscar cuál sea el punto común que nos cubra todo, por decirlo así. Habrán algunos pacientes específicos que tenemos que usar dos tipos de medicamentos porque tienen cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, esas son como las discusiones que tenemos nosotros desde el punto de vista multidisciplinario con los pacientes. Eh, y sí, y nada más para reforzar eso, o sea, yo le decía a ella, yo creo que es importante tener claro si el paciente tiene algún grado de respuesta, o sea, que vaya en el buen camino, que vaya mejorando, ¿verdad? Y que pueda quitar los esteroides y que mejore su calidad de vida. Lo que ella me describe a mí no me suena que su enfermedad esté controlada. Y ahí yo me cuestionaría, bueno, ¿cuál fue su respuesta inicial a la adalimumab? ¿Será que ocupa más dosis o realmente hay que cambiar a otro mecanismo? Esas son las cosas que yo plantearía y puede variar de caso a caso. Mm. Hay un tema aquí ya más como de diagnóstico. Dice, si un niño presenta algún síntoma, ¿qué es lo primero que debo hacer? Si ya se hizo un examen de heces y, y no sale sangre, pero presenta diarrea de vez en cuando y olores fuertes en los gases, con mucho dolor de estómago, ¿qué tipo de exámenes sería necesario hacer? Ujú. Ahí creo, bueno, de las cosas importantes, yo no soy gastroenterólogo pediatra, eso es importante, pero de los signos de alarma en los niños es que no haya un crecimiento adecuado, ¿verdad? El síndrome digestivo irritable o alteraciones intestinales pues pueden ocurrir a menores edades también, aunque son menos frecuentes y ahí hay que ver, bueno, ¿será que hay cuestiones de intolerancias a comidas o cosas alérgicas que también pueden dar algunos síntomas similares? Y luego está la calprotectina fecal, que es un marcador de inflamación intestinal, que es menos estudiado en niños que en adultos, pero también tiene pues un rol de utilidad. Una de las cosas que en Costa Rica pues todavía no hay, estamos tratando de ir instaurando, es que hacer estudios de ultrasonido intestinal, que también nos pueden ayudar a caracterizar mejor eh, a estos pacientes. Em, sí, pero creo que es eso, o sea, en la edad pediátrica, sobre todo obviamente diarrea con sangre sigue siendo lo más importante, dolor abdominal y alteración del crecimiento. Hay un tema de que, bueno, desde que se creó la asociación, hemos encontrado como esa deficiencia. A mí me hubiera gustado que la asociación se llamara algo relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal y no CUSI Crohn, porque realmente sabemos que las otras enfermedades inflamatorias intestinales son aún más raras y ocupan aún más apoyo, ¿verdad? Entonces, yo siempre invito a las personas que tienen otro tipo de IBD que se mantengan cerca de nosotros porque nosotros podemos apoyarles. Por ejemplo, tenemos una amiga, Vivian, que ella tiene colitis colagenosa
Ujú. Ella está diagnosticada en el 2019, ¿verdad? Con biopsias y demás. Entonces, ella lo que ha encontrado es como un tema, de complicación hacia encontrar el tratamiento, pues, más oportuno para ella, ¿verdad? Entonces, Ujú. que si la colitis colagenosa tiene algún otro tratamiento probado, o sea, ya han intentado con ella la pentasa, ella toma pentasa, el Cortimen, y además no los tiene un poco contraindicados por un tema que tiene oftalmológico. Este, y entonces ella tiene como esa duda de verdad, de si, bueno, de hecho que esto también me introduce a las últimas preguntas que tienen que ver con el sistema de salud. Pero entonces eso es la pregunta de ella, no solo que haya aprobado para la colitis colagenosa en general, en el mundo, Sí, sino en la caja. sí, digamos, bueno, la budesonía MMX o el Cortimen que ella dice, eh, bueno, y eso habría que ver cuál es la cuestión ocular que tiene, pero la tasa de absorción sistémica de estos es baja y es uno de los medicamentos aprobados ahorita a nivel mundial para usar en la colitis colagenosa o lo que llamamos colitis microscópica, que es como esta sombrilla que incluye la colitis colagenosa y la colitis linfocítica. Otros medicamentos que tienen menos evidencia es la mesalazina o la pentasa. La otra cuestión es como el peptobismol, ¿verdad? Que uno de los componentes del peptobismol podría potencialmente ayudar, pero es más limitante ahí la evidencia en esto. Algunos pacientes hay que tratarlos con un medicamento que se llama vedolizumab, que en Costa Rica no hay todavía por lo menos, aunque eso está aprobado para colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, no tanto para colitis microscópica. Algunos pacientes con colitis microscópica ocupan terapias biológicas, sobre todo cuando son muy refractarias, ¿verdad? Y ahí habría que ver si ella, me cuestionaría yo si tiene algún componente de síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Que el intestino irritable puede comportarse a veces exactamente igual que una colitis colaginosa, ¿verdad? Y ahí sería interesante ver las biopsias, digamos así, más recientes de ella y decir, bueno, después del tratamiento hubo cambio microscópico, ¿no? Que ahí las biopsias sí son muy importantes. Eh, y sobre todo, si hay coexistencia del intestino irritable, a veces algunos pacientes ocupan antidepresivos, no porque estén deprimidos, sino porque lo que buscamos es modular eh, las neuronas, que era lo que hablaba antes. Este, sí, sin duda son casos complejos, ¿verdad? Y creo que se individualiza el tratamiento y algunos pacientes más refractarios que llamamos nosotros probablemente podrían beneficiarse de terapia biológica. eh, la evidencia es un poco menos sólida en eso. Ok, muy bien. Y bueno, para cerrar, las preguntas por lo menos que nos mandaron ahí con anticipación, si no ahorita revisamos las que hay en el Ujú. Facebook. Eh, Hay dos, básicamente son como comentarios. Bueno, primero que todo quiero decir que obviamente hay un montón de preguntas más, pero que se, se fueron perfilando de acuerdo a los demás especialistas, así no piensen como que Tatiana no leyó la mía, sino que tal vez la vi como más de los demás especialistas, ¿verdad? Entonces, para que no se pierdan las demás. Pero estas dos, bueno, yo las veo más como un comentario que además me introduce a otra invitación que pronto les va a llegar, que va a ser sobre el tema eh, de, pues, más o menos la navegación del sistema, que significa cómo yo aprendo a utilizar el servicio de manera, ¿verdad? Que yo conozca mis deberes, mis derechos dentro del sistema, que yo conozca por qué me dan un medicamento, por qué me rechaza un medicamento, qué hacer si eso pasa. Eso lo vamos a ver en noviembre. Yo les voy a pasar la invitación para que estén presentes. Va a ser igual así virtual, pero es muy importante igual el tema, ¿verdad? Y para que introduzcas esa actividad y además para que lo conversemos así como una pincelada ahorita. Incluso doña Ana nos lo presenta a un reto más que debo incluir en esa charla, que es los pacientes que reciben biológico y no están en hospitales centrales. Entonces, eso es todo un tema que hay que plantear diferente. Porque doña Ana dice, ¿por qué hay ocasiones en que me devuelven la receta? Ella le toca el tonifacio, pero tiene que venir al San Juan de Dios por las inyecciones entonces ella viene hasta el San Juan y cada 4 meses y entonces cuando llega tiene la receta rechazada, la devuelven para Limón sin medicamento.
Luego igual Víctor, él nos pone así, quisiera consultarles porque existe tanta apatía hacia nosotros los cusianos, en cuanto a negar los biológicos. En mi caso, lleva más de 15 años de que fui diagnosticado con CUSI a nivel de recto. Sin embargo, desde 2017 estoy activo y la enfermedad me ha avanzado más hacia arriba. Hace un año supliqué a mi gastro por el biológico y fue hasta esta última cita de agosto del 2023 que decidió enviarme a hacerme el estudio para poder aplicar el biológico, a pesar de que él mismo sabe que desde hace 6 años está en actividad moderada y grave. Entonces, quisiera saber la opinión al respecto. Bueno, ¿verdad? Que bueno, que en realidad eh, desde la parte de los gastros, pero más hacia la parte que ellos tienen que responder a un protocolo. Entonces, bueno, el doc nos puede contar un poco de eso, pero para que ustedes tengan presente que pues dentro de la caja hay algunas reglas a las que nos tenemos que ajustar. Ujú, sí, ahí pues, es un poco complicado digamos, como especificar por qué pasó X o Y cosa, ¿verdad? Pero sí creo, bueno, la caja sé que tiene un sistema de encomiendas entre la farmacia y técnicamente las farmacias interhospitalarias podrían ponerse de acuerdo y que el medicamento lo manden de tal hospital al Tony Facio, o sea, eso creo que eso se puede hacer. Ahora, sí creo que es importante que los pacientes tengan claro que usualmente estos medicamentos hay que estarlos renovando cada 6 meses, ¿verdad? Entonces, a veces también es fácil para uno como gastroenterólogo que se le olvide, mira, ¿sabes? Y creo que el paciente sí tiene que también, ¿verdad? Es como lo mismo que hablamos, de tener un control cruzado, el paciente tiene que estar pendiente y decir, no, ya casi se me vence mi aprobación y hay que poner, si esto tarda 2 meses, entonces mejor empezar de una vez. Lo otro creo que es importante es tener cuentas correctas, o sea, en el sentido de que si este medicamento está aprobado por 6 meses, 6 meses, según el medicamento que tengo, ¿cuántas dosis son? ¿Son 30 inyecciones o son, verdad? Que si son 30 inyecciones y en la farmacia quieren decirme que no, que son 29, ¿verdad? También yo creo que creo que es interesante lo que decís de este taller que quieren hacer, ¿verdad? Conocer bien cómo navegar cuando esas situaciones pasan, porque los pacientes sin duda tienen derechos y ver cuáles son las opciones. Y con respecto al otro caso, desconozco, digamos, el caso, pero sí, si la enfermedad está progresando y con los tratamientos que ha tenido no ha mejorado, creo que hay que ir y sí me da tristeza saber que el paciente se sienta que tiene que suplicar por un medicamento porque yo pienso que eso no, o sea, no, si el paciente tiene indicación de un medicamento, la tiene, punto, ¿verdad? No tiene por qué ser diferente ni respecto a cada médico, ni respecto al hospital donde estemos. Debería ser, es un solo sistema de salud, ¿verdad? Y debería ser el tratamiento lo más homogéneo y de la más alta calidad para todos. Ajá. Entonces, por ejemplo, doña le pregunta, ¿qué síntomas debe tener un paciente para que sí le aprueben el biológico? Yo no diría propiamente evidencia de enfermedad activa, ¿verdad? Que con el tratamiento o sea, es el paciente que tiene síntomas persistentes, que tiene la endoscopía, tiene datos de actividad, que los exámenes tiene, ¿verdad? La PCR alta, la calprotectina alta, o sea, que el paciente que sigue tomando esteroides, esos son, y no significa que hay que tener todos, puede que sea alguno de esos, o sea, si alguna cosa a mí me dice que, como les decía yo antes, cada vez que yo veo un paciente con enfermedad inflamatoria, yo en mi mente me hago como un checklist mental. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas el paciente? Y entonces, sí, si tiene síntomas, entonces, ¿por qué tiene síntomas? ¿Es esto un digestivo irritable o es actividad de la enfermedad? Si el paciente tiene una enfermedad activa, algo hay que hacer diferente a lo que estamos haciendo. Está con el tratamiento óptimo, el paciente en este momento no, se toma el paciente los medicamentos como es. Eh, ¿Será que tengo que hacerle una endoscopía nueva al paciente? ¿Cómo están los exámenes? ¿Qué exámenes me hacen falta hacerle al paciente? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si el paciente no cumple algo en mi checklist, yo tengo que cuestionarme y decir, ahora, no significa, qué sé yo, dijimos calprotectina en 250, no significa que todo paciente que haga con la calprotectina en 251 hay que darle un biológico. O sea, ahí uno tiene que ver el contexto. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Es diferente si yo estoy viendo un paciente que yo le hice una modificación del tratamiento y tenía la calprotectina en 8000 y hoy viene en 251, a que si era un paciente que tenía la calprotectina en 5 y hoy viene en 251 con diarrea con sangre, ¿verdad? Son dos contextos diferentes. Entonces, es importante para el gastroenterólogo ver el paciente en el contexto específico. Y como les digo, esto es como un rompecabezas
donde uno trata como de interpretar, por decirlo así, como una foto completa. Eh, y ahí creo que donde los pacientes nos tienen que ayudar también a hacerse los exámenes, a hacerse, porque no solo nos basamos en síntomas. Hemos visto que hay mucha desconexión entre los síntomas y actividad de la enfermedad. E imagínense que es como decir que si uno tiene un incendio pequeñito, que no le da mucho síntoma, probablemente uno no quiera esperarse a que esto sea un incendio fuera de control, porque eso es más difícil también controlarlo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos, Doc? No olvide, tenemos más Este, preguntas. sí, bueno, hay una pregunta, bueno, que si leo la que sigue y respondo, pero hay una pregunta, bueno, Carolina nos está preguntando que si el CUSI frena el crecimiento de un adolescente. Sí, puede, por supuesto, ¿verdad? Dijimos, eso es una señal de actividad. Y imagínense, ¿verdad? Cuando estamos inflamados, o un paciente con una enfermedad activa está gastando su energía en tratar de controlar esa inflamación y no está invirtiendo su energía en crecer, ¿verdad? Y por eso es que entonces se detiene el crecimiento. El cuerpo dice, "Ey, no, aquí hay que priorizar y es prioritario controlar esta inflamación". Entonces, esa es como decir la lógica de por qué tenemos que tratar de controlar la enfermedad. Y no es controlarla con esteroides, porque los esteroides detienen el crecimiento también, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ujú. Ok, bueno, varias de las cosas que nos están preguntando ya las hemos resuelto. Por aquí vi algo más. Ok, vamos a ver. De la cirugía ya conversamos. Em, Aquí una pregunta, pólipos vesiculares y ujú, UCI, no hay una relación como directa, ¿verdad? Entonces, pero no es infrecuente que los pacientes en términos generales hagan pólipos vesiculares. Ahí creo que es importante ver el tamaño, cuántos son, la localización, pero no están directamente relacionados con el UCI. ok. La pancreatitis. Ahí depende de la causa de la pancreatitis, ¿verdad? Uno tiene que decir, ¿es esto asociado a los medicamentos? ¿Es esto asociado? Hay una cosa que se llama pancreatitis autoinmune, que los pacientes con enfermedad inflamatoria podrían tener un riesgo un poquito mayor de tener pancreatitis autoinmune. Hay pacientes que hacen pancreatitis por tomar alcohol, hay pacientes que hacen pancreatitis por piedras en la vesícula, entonces eh, sí, puede variar según la causa, ¿verdad? La pancreatitis a repetición, sí, pues dentro de las cosas que hay que descartar es enfermedad inmunológica en el páncreas. Hay gente que nos hizo preguntas sobre vitaminas y demás. Yo esas en realidad las aparté a Nutri y Ujú. em, a endocrinología. Yo sé que el doc siempre recomienda vitamina D. Sí, digamos, eso es, ¿verdad? Porque primero, sobre todo las vitaminas más importantes que tenemos nosotros en la mente es, en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, vitamina D. La vitamina D parece que tiene un rol modulando el sistema inmune, entonces tener niveles adecuados de vitamina D. Vitamina B12, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn, en el final del intestino, que se llama lilium, porque ese es el sitio donde se absorbe la mayor cantidad de vitamina D, entonces podría ser un déficit. Hierro es la otra, ¿verdad? Y veo que aquí hay una pregunta, dice que cómo puedo combatir la anemia. La causa más efectiva, el uso más efectivo es usualmente con infusión de hierro, o sea, hierro intravenoso. El hierro oral, aparte de que no es tan bien tolerado, usualmente es menos efectivo para subir esas reservas. Porque lo que pasa es que si un paciente está muy inflamado, el cuerpo entra en un estado que, aunque uno le dé hierro tomado, no es tan eficiente absorbiendo. Entonces, con hierro por la vena, por decirlo así, uno se brinca esa parte de la absorción. Entonces, probablemente sea la estrategia más efectiva. Dicho esto, si es que la enfermedad está activa, esto tiene que venir de la mano del control de la actividad de la enfermedad. Ok. Bueno, aquí saqué dos más nada más que me dicen, bueno, que si el adalimumab puede tener algún efecto sobre los triglicéridos y el colesterol alto. No es tan común. Se ha visto más con un medicamento que se llama tofacitinib y es transitorio, no es sostenido. Ahí hay que ver Ok, más bien si el paciente tiene como sí pasó cosas por eso. hereditarias, ¿verdad? O dieta o Ok. obesidad, que también son causas más comunes. Es que es una persona joven, pero entonces me imagino que está pensando en eso, pero habría que ver qué otras cosas está utilizando.
Ujú, Hay otro paciente aquí muy bien informado. Ricardo pregunta, yo estoy en revisión usando adalimumab por 12 años. Estoy en fase activa nuevamente y me cambiaron a infliximab, que es antifactor necrosis tumoral, igual que el anterior. Dice, ¿no sería mejor ujú. cambiar a otro tipo de anticuerpo monoclonal? Esa pregunta me encanta, me parece que es muy buena y mi, una respuesta larga, corta es probablemente sí, sea mejor idea usar otro mecanismo de acción. La cuestión ahí, Ricardo, es que sería también ver la causa de la falla, digamos. Si un paciente estaba muy bien y el cuerpo generó anticuerpos contra el medicamento, que eso se llama inmunogenicidad, es todavía, entre comillas, válido usar un segundo anti-TNF, pero igual en el 2023 usamos otro mecanismo de acción antes y nos reservamos el infliximab por si tenemos que revisitar una opción de anti-TNF. Esa sería mi preferencia en este momento. Y es lo que tiene más sentido desde el punto de vista médico, ¿verdad? La literatura, y somos los gastroenterólogos los que conocemos la literatura al respecto de enfermedad inflamatoria, lo que nos dice es que las posibilidades de responder a un segundo anti-TNF en un paciente que falló, usualmente en los que no responden inicialmente, es menos del 20%. Ahora, hay pacientes que van a responder sí, pero ¿verdad? ¿Por qué no ofrecer las mejores opciones más tempranamente a los pacientes? Ok, muy bien. La última pregunta, porque me parece muy importante, es un tema que resuena mucho. Meli dice, ¿cuáles medicamentos para el dolor podemos tomar en caso de Crohn? Por ejemplo, si tengo dolor de cabeza para evitar medicamentos como ibuprofeno, ¿cuáles serían los más indicados? La resalto porque de repente, a pesar de que con las dos enfermedades nos dicen, ¿verdad?, que evitemos los AINES, de repente con Crohn, no solo el dolor de cabeza, sino en general, sufren mucho dolor y de repente como que se les van agotando las vías para controlar ese dolorcito y incluso, incluso a veces pueden recibir cierto maltrato en el hospital, eh, pensando que de repente, no sé, quieren los medicamentos por otro motivo y están pasando a veces como cierto dolorcito que no pueden Sí, controlar. sí, el dolor crónico es algo a lo que los pacientes con enfermedad inflamatoria no son ajenos, ¿verdad? Y dolor abdominal crónico, sobre todo, y es cierto, en enfermedad de Crohn. Dicho esto, ¿qué cosa es importante? Si un paciente ocupa dolor, o sea, medicamentos para el dolor crónicamente, hay que cuestionarse, ¿está bien controlada su enfermedad o no? Porque uno de los síntomas, por ejemplo, el dolor abdominal, correlaciona con enfermedad activa, ¿verdad? Entonces, eso, empezando por ahí. Los AINES, siempre nosotros somos conservadores y lo que recomendamos, sobre todo en pacientes que estén en remisión, y ahora nos sentimos un poco más cómodos en pacientes con colitis ulcerativa que los tomen, pero en periodos cortos. O sea, es lo que recomiendan las guías actualmente. Hay un tipo específico de antiinflamatorios que se llaman los COX-2, que son, como por decir así, más específicos y probablemente sean más recomendados por periodos cortos igual. Ahora, por ejemplo, si un paciente tiene espondilitis anquilosante y tiene colitis ulcerativa, nuestra recomendación es usar una terapia biológica para controlar las dos cosas, ¿verdad? No usar AINES porque eso más bien podría potencialmente asociarse con reactivación de la enfermedad. Y esto aplica para CUSI y para Crohn. Eh, la otra son los narcóticos, ¿verdad? Los opioides, ¿verdad? Que los pacientes a veces también, digamos, qué sé yo, tramal, tramadol, codeína, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que sí tratamos de minimizarlo lo más posible porque sí pueden generar dependencia en los pacientes, eso es cierto. Eh, Dicho esto, existen clínicas del dolor, ¿verdad? Y no significa que la clínica, y eso sí, eso es mi opinión, la clínica del dolor no es como, "Ah, venga y le doy una receta de morfina y váyase tranquilo a la casa", o sea, eso no tiene que ser el manejo es decir, por qué es este dolor y cuál es la ruta para controlar el dolor, ¿verdad? No solo, ¿verdad? No es como tratar de tapar el sol con un dedo, pienso yo, ¿verdad? Entonces, mucho cuestionarnos ahí. Eh, sí se pueden hacer estrategias, depende del dolor, de medicamentos más, entre comillas, suaves, tipo acetaminofén combinado con otra cosa y ciclos cortos. Y también hay los neuromoduladores. Hablábamos antes de los antidepresivos para digestión irritable. Tienen un rol en pacientes con dolores crónicos de inflamación de los nervios. Entonces, pues podría visitar. Hay pacientes que tienen dolores más difíciles de tratar y ocupamos pedirle ayuda al especialista del dolor también, ¿verdad? Y un dolorcito de cabeza o una gripe.
Sí, yo creo, o sea, como les digo, ahí yo creo que corto, o sea, un ciclo, sobre todo en pacientes en remisión, ¿verdad? Que es un ciclo corto de tomar un AINES por 3, 5 días, yo no creo que haga mayor impacto. La cuestión es si el paciente diga, "Ah, no, es que yo me tomo un ibuprofeno 2 veces al día todos los días". Ahí yo digo, o sea, eso no es normal. ¿Por qué, verdad? Aparte que tomar AINES crónicamente puede dar una cosa que se llama enteropatía por AINES, que es inflamación del intestino, que eso es un diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, ¿verdad? Paciente tomador crónico de AINES puede tener biopsias y hallazgos que pueden ser sugestivos de enfermedad inflamatoria también. Ok, muy bien. Ahí, bueno, resalto a Cristina y a Natalie que están discutiendo temas de la piel. Todas las preguntas que pusieron por aquí yo ahora las copio en la lista para la dermatóloga. Y igual lo que haya visto que va más como hacia los otros especialistas. Claro, Recuerden que todavía tenemos derma, reuma. La otra semana tenemos al doctor Alexis Méndez resolviéndonos las consultas de reumatología. Ya lo conocen, ya hemos estado conversando con él otras veces. Y luego vamos a tener también nuevamente, para los que se perdieron la conferencia de este año y se perdieron la charla de endocrinología, ahí vamos a volverle a tocar los temas al doctor Javier Calvo. Vamos a tener a la nutricionista María Ángel, ay, se me fue el apellido de María Ángel, qué Fonseca. vergüenza, Fonseca, ¿verdad? Para que nos resuelva todos los temas y luego tenemos dermatología también, que tenemos un montón de consultas y súper importante que las podamos resolver. Este, la pregunta más repetitiva durante toda la charla y durante toda la semana es: ¿dónde está el doc? ¿Por qué no vuelve? Entonces ahí que están preguntando cómo contactarlo y tengo que tener una cita con él. Él no está en Costa Rica, entonces pronto esperamos que vuelva. Sí, Entonces, bueno. igual, digamos, o sea, Tatiana tiene mi contacto, si igual alguien tiene alguna duda puntual o ocupa una recomendación específica de algo, y con mucho gusto yo también puedo recomendarle a algunos de mis colegas que pueden verlos. Este, sí, por ahora sí, aquí en Canadá, que ya se está poniendo frío. Exacto. Entonces, cualquier otra pregunta que tengan para él, las pueden mandar. Si tienen para los especialistas que ya mencionamos. Ah, bueno, y psiquiatría, esa no hemos dado la fecha, pero para psiquiatría también pueden mandar consultas. Pueden mandarlas al WhatsApp de nosotros. Ahí la vamos a poner ahorita aquí en los comentarios. Y no, pues Viernes, agradecerle viernes, muchísimo, perdón. viernes 13 de octubre me confirmó Ahí está. la doctora Alfaro. Ahí está, la doctora Alfara nos va a ayudar con los temas de psiquiatría, entonces el 13 tienen ahí la primicia. Excelente. Entonces, bueno, no, realmente agradecerle al doctor este espacio, ¿verdad? Aquí yo sé que hay un montón de preguntas que tal vez no leímos a profundidad, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. A veces también algunas son muy específicas, digamos, entonces, pues ahí yo les trato de resolver por el chat directamente a ustedes para que no invadamos acá tanto, no, para que se puedan ir a dormir y el doc también, porque ya es más tarde. Y entonces, bueno, realmente muchísimas gracias al doctor, a todos los que estuvieron conectados, una convocatoria muy buena. Muchas gracias de verdad por estar por acá y los felicito por quererse siempre estar educando Sí, respecto a su enfermedad. Justamente este mes le pusimos autocuidado porque estar aquí es autocuidado. Estar eso, aquí eso creo aprendiendo yo. y preguntando es autocuidado. Y porque además queremos sembrarles a ustedes la semilla de la necesidad de a veces tener esas consultas con otros especialistas, ¿verdad? No quedarnos solo con el gastro, porque el gastro pues nos controla la parte más importante de la enfermedad, pero hay otras cosas que tenemos que ver con otros especialistas, ya van a ver todas las cosas que nos va a hablar endocrinología, que ahí de repente todo el mundo le hizo muchos clics, temas de nutrición les va a hacer un montón de clics, dermatología lo tenemos tirado por allá y es importantísimo. Reuma, yo sé que son consultas de todo el tiempo y es importantísimo que ustedes sepan qué es normal y qué no es normal. Ningún dolor va a ser normal nunca, así que hay que revisarlo. Esto y que a veces algunos de estos otros órganos o cosas pueden ser, como decía yo antes, espejos, ¿verdad? El intestino, que a veces no tenemos síntomas del intestino y estos son espejos, ¿verdad? Entonces,
hay que prestarle atención. Creo que ¿verdad? Cada vez estamos más claros de cómo la salud es un todo, ¿verdad? No es solo el intestino o enfocarme solo en el intestino, sino es multidimensional, ¿verdad? Correcto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas Gracias, noches, Oscar. gracias.